Arrancamos este programa especial de salud y bienestar, un año de la COVID-19, visitando la sede del Sindicato Médico de Málaga. Estamos aquí con su presidente, Antonio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A vosotros, no, a vosotros. Bueno, comentábamos, me decías hace un instante que lleváis 30 años aquí en esta zona, ¿no? Entre Avenida Andalucía, Herrera Oria, ¿no? En el sindicato referencia, ¿no? de la profesión médica, ¿no? Sí, somos el sindicato de referencia, sindicato médico y de los facultativos, porque la palabra clave es facultativo porque engloba todos los licenciados que están trabajando en la sanidad. Bueno, Antonio, hemos venido a visitaros porque estamos haciendo, bueno, un poco una pequeña retrospectiva, ¿no? De lo que ha sido este año 2020, un año pues sin duda marcado, ¿no? Por esta crisis sanitaria. Y hemos querido, bueno, pues a los protagonistas, ya sea pues de una manera u otra, los que habéis estado ahí, bien sea pues en primera línea sanitaria, luchando por los derechos, en este caso de los médicos, pues también pacientes, personas que en definitiva han vivido de una manera u otra muy de cerca esta pandemia, ¿no? Queremos hablar con vosotros porque nos gustaría tirar un poco de memoria y que nos contaras qué recuerdos tienes tú de hace un año cuando estalla esta crisis. Bueno, los recuerdos, aunque la mente humana borra las cosas peores, las va borrando, pero lo que recuerdo es pues el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a la angustia porque cuando íbamos avanzando en el tema de la pandemia veíamos que los recursos eran insuficientes y bueno, la situación de gestión que se llevaba en un principio era muy errática y a veces equivocada, ¿no? Se llegó en un momento determinado, en algunas ocasiones que nosotros lo denunciamos, a coger, incluso se cuestionaba la mascarilla, que hoy ya digo, la tienes que llevar pegada en todos los sitios y había algún centro de Málaga, algún hospital donde llegó a amenazar con sancionar a un facultativo porque pedía una mascarilla. Es decir, la falta de medios nos obligaba más o menos a los gestores pues a no justificar de alguna manera que teníamos que protegernos. Cuando llegó el confinamiento, pues claro, es la primera vez, creo que nadie había estado en esa situación nunca. Al principio estábamos pues eso, de hecho aquí cerramos porque eso fue la orden que se nos dio, pero al poco tiempo, viendo la llamada de auxilio y cómo estaba la situación y contactamos con gente en las redes, pues empezamos a colaborar, nos incorporamos todos los que no teníamos ningún problema para estar, ya te digo, para no estar aislados en casa y nos pusimos a colaborar con voluntarios que hacían no las pantallas, hacían los plásticos para sujetar el acetato, íbamos a la empresa a recoger el acetato, la goma, lo montábamos, lo repartíamos y nos pasábamos el día en la carretera. Yo he estado yendo a sitios que no conocía de Málaga capital y zonas cercanas, pues eso porque había pues 300 voluntarios en su casa con sus impresoras 3D colaborando para intentar proteger un poco a los sanitarios, porque ya te digo, la escasez era real y vergonzosa. Sin duda, esta pandemia nos ha enseñado la importancia que tiene la inversión en la sanidad pública, tanto de recursos económicos, recursos humanos, infraestructuras, de todo, ¿no? Sí, claro, nosotros, una de nuestras obligaciones es no solamente proteger el tema de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos, sino que también sabemos que mejorando eso damos mejor servicio a nosotros mismos, porque todos somos ciudadanos que al final vamos a hacer uso de la sanidad antes o después. Y llevamos muchos años reclamando que Málaga era la provincia andaluza que tenía peores ratios para lo que representa dentro de nuestra comunidad, no solamente en camas, que siempre hemos estado por detrás del resto, sino también en recursos humanos. Y la prueba ha estado, pues eso, lo que todos hemos vivido, es decir, que se ha tenido que llegar un momento de tirar hasta de estudiantes en un momento determinado, de licenciados sin especialidad, porque no había banquillo. Es decir, aquellas especialidades que han estado en primera línea
algunas de ellas no había banquillos, es decir, la medicina familiar no tenía banquillos, las intensivos no tenían banquillos, y así ya te digo, y los demás. Otras se han unido, han hecho equipos multidisciplinares, porque claro, han llegado a tener el 50% de un hospital ocupado de una sola enfermedad, con sus características y con sus problemas. Y en el principio el problema de esto era enfrentarte a algo que ya te digo que no conocíamos ni sabíamos tratar. Tratábamos síntomas, no se podía tratar la propia enfermedad porque no había nada específico. Y luego los enfermos que se ponían muy malos, malitos, que entraban en críticos, en camas UCI, pues, hombre, yo tengo mi mujer es intensivista, lo he vivido, esa angustia, lo que ha sufrido, lo que ha vivido, que ella dice que nunca había visto esa respuesta inflamatoria pulmonar tan severa y tan, además era en picos, entonces cuando parece que el paciente se recuperaba, el paciente otra vez volvía a entrar en una crisis muy importante respiratoria, y bueno, ya habéis visto que de 3 semanas era lo mínimo que un enfermo estaba en una cama de UCI, ¿no? Además, pues muchos de los compañeros, ¿no?, que se han infectado, incluso pues que han fallecido, ¿no?, porque hay que recordar que Andalucía ha sido una de las comunidades donde ha habido más contagios entre profesionales, ¿no? Sí, ha habido más contagios entre profesionales y, bueno, el contacto al final, claro, se lleva, y de los fallecidos, el grueso han sido facultativos, claro, el contacto más directo con el paciente, pues normalmente pues lo lleva el médico. Y ya te digo, de todo aquello, pues eso, la colaboración de la gente, ha habido gente particular, ya digo, estos chicos, después los bomberos que también hacían, los policías municipales que nos han ayudado, las empresas como, ya te digo, Vasco Navarra, que nos daba los acetatos, una señora, Macarena, me acuerdo del nombre, que en su casa tenía su máquina de coser y se nos presentó aquí un día con un puñado de acetato hecho por ella, lo puso todo ella de su bolsillo, porque nosotros lo que no nos lo donaban no lo poníamos nosotros. Y bueno, y luego, claro, esa falta de protección de equipos EPI, también hacía que todos estos profesionales tuvieran miedo al llegar a su casa, ¿no?, que se aislaran en su propia casa porque tenían miedo de contagiar a su familia, ¿no? Hombre, claro, la angustia se la han vivido y algunos incluso se han ido a vivir solos, aquel que podía y que tenía una segunda vivienda o porque por otros motivos podían aislarse, lo han hecho. Conozco muchos amigos que por tener personas mayores que convivan con ellos o incluso por sus hijos pequeños se han ido de su casa y han ido a estar solos este tiempo. Y todo esto llega con esa incertidumbre, ese no saber, bueno, pues saber que se está muriendo gente, que hay un virus que se propaga con muchísima rapidez, y llega además justo cuando hay un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, que no sé si eso ha podido influir algo, ¿no? No lo sé. ¿Qué opinión tienes tú? Vamos a ver, como estaba la sanidad, como estaba, las deficiencias que teníamos de tantos años que llevamos, eso no eran culpa de ellos. Y después hubo también otra cosa que no se valoró en su momento, pero que hizo mucho daño a la hora de los equipos de protección. Tenemos descentralizada la sanidad, la teníamos totalmente. Cada comunidad compraba tenían sus propios proveedores. El gobierno de pronto dice que no, que el único comprador es él. Acordaros del timo que hubo en muchas cosas y pasamos a estar en un momento que perdimos unos 10, creo que fueron entre una semana y 2 semanas, perdimos el ritmo de compra y aparte se nos adelantaron otros países y ya empezó el mercadeo y todo lo que hubo, pero eso fue también culpa de esa cosa de coger de pronto el mando único y claro, un ministerio que prácticamente es fantasma, que no hacía nada más que reuniones que no servían tampoco para mucho, porque después cada comunidad desarrolla, porque tiene esa potestad, pues la verdad que nos retrasó y nos fastidió mucho en ese sentido. Bueno, pasa ese impacto inicial, porque bueno, fue un gran impacto, y ya pues llega ese confinamiento, como tú bien has dicho, parece que la cosa mejora, se hablaba incluso que bueno, con el verano todo esto se iba a acabar, porque el calor iba a matar al virus. Los 24 grados y el virus se moría. Al virus. Sí, me acuerdo. Y claro, bueno, pues se relajan las medidas y a todo esto los médicos se echaban la mano a la cabeza diciendo, madre mía, ¿qué hace la gente?
Sí, no, vamos a ver, yo me acuerdo de participar en un foro y yo ya decía que, bueno, que claro, España tiene, la economía depende de lo que depende. Y claro, si no era la pandemia del virus, era la pandemia de la economía, ¿no? Y fíjate cómo estamos, que va a ser todavía más gorda, ¿no? Como pase, sigamos teniendo más episodios de semiconfinamiento como estamos hasta ahora, la economía cuando terminemos va a ser un desastre lo de este país, ¿no? Se ha invertido mucho en este tiempo, porque después de verano se ha invertido mucho en mejorar la atención del enfermo COVID, del enfermo crítico. Se han buscado rincones para encontrar y poner una cama, ¿entiendes? Y la verdad que se ha hecho un esfuerzo importante. Teníamos infraestructuras que ni siquiera servían para trabajar el día a día, porque hay sitios que son de verdad vergonzosos para poder trabajar. Porque tú imagínate ahora que tú necesitas duplicar una vía respiratoria y una vía no respiratoria. Y después el miedo que nos da a los médicos y a todos los sanitarios es el retraso que está adquiriendo lo crónico, lo no urgente. Porque claro, no hay capacidad ni sitio para atenderlo todo. Como te he dicho, es que hemos llegado a tener la mitad de un hospital lleno nada más que de COVID. Se ha tenido que anular todas las cirugías, dejando solamente lo urgente y lo oncológico. Todo lo demás se queda atrasado. Bueno, pero esos circuitos que se han hecho diferenciados, eso se ha hecho bien, ¿no? Esos circuitos Sí, diferenciados vamos a ver, se han ido haciendo. de los pacientes COVID entran por aquí, o incluso los centros de salud para tema de pruebas PCR también se han hecho unos Sí, circuitos yo no te digo que diferenciados. todo ha venido, que todo además, porque esto viene para quedarse un tiempo, como Claro, ya se supone. Pero que te digo que ha habido sitios donde era imposible ni siquiera porque la distribución, claro, los centros se hacían como se ha hecho toda la vida para atender y todos estábamos allí. ¿Tú has ido alguna vez al todos médico? juntos y Todos revueltos. allí cascando en la sala de espera y contándonos nuestra vida mientras nos atiende el médico, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha hecho que todo cambie, ¿entiendes? Que todo cambie en ese concepto. Y sobre todo, bueno, sí, claro, lo que ya se ha reconocido general es la deficiencia que había tanto en el tema material y arquitectónico. El tema médico, tú no los tienes en un cajón. Claro. El problema que tenemos, lo que tiene el problema que tenemos actualmente es que tenemos muchos licenciados sin título de especialista. Las facultades han producido durante muchos años, no se ha preparado, la administración no ha querido, porque no, eso era una cuestión de ellos, sabían perfectamente lo que hay que sustituir por sus jubilaciones, por otros motivos, y las necesidades que se van creando, y no han ido dando la salida para que si faltaban, ponle 10 otorrinos, pues saca 10 plazas de otorrino, pero no saque 2, porque Claro. entonces al final siempre te vas a tener un déficit. Y tenemos ahí casi 8.000 licenciados que no tienen Que especialidad no tienen esa plaza, ¿no? porque no hemos sido capaces de dar esa salida. Entonces es una pena porque es tirar recursos y de alto nivel, ¿no? Pasamos de la presión hospitalaria a la presión a los centros de salud, porque ahora todo el mundo, pues tema de PCR, tema ahora de diagnosticar por teléfono, estamos hablando de una Sí, cosa totalmente nueva, ¿no? sí, eso fue, porque claro, Rastreadores. Sí, bueno, toda esa parte se conocía, porque bueno, es parte, pero siempre ha sido pues rastreadores de cosas pequeñas, localizadas, claro, en un tema de como esto de la comunidad no hay manera, y aparte también, pues bueno, yo entiendo hasta el ciudadano que quiere evitar eso porque tiene que trabajar y no se puede aislar 10 días en su casa, y bueno, muchas veces hasta eso lo puede entender, no es lo conveniente, pero... Y sobre todo el shock fue ese después cuando en verano se abre la teleconsulta o telemedicina o lo que sea, que ha sido sin... Volvemos a lo mismo, no estamos habituados. Un médico, no, a ver, a mí me da pánico cuando alguien me consulta algo por teléfono, porque claro, yo lo que me está describiendo no sé si, porque claro, tú me describes algo pero yo lo estoy viendo, o puedo verlo, puedo palparlo, entonces puedo entender, pero si no, y yo me imagino la angustia de mis compañeros, después también la tecnología que hay en los centros de salud tampoco está preparada para esa cantidad de consultas.
Tú llamas al paciente y el paciente le puede salir un número oculto o le puede salir un número que no sabe. Si te coge que tú no puedes, muchas veces no lo puedes atender en ese momento, tú no sabes a quién devuelve la llamada o quién te ha llamado. Es decir, una locura en ese sentido, porque claro, es que vamos detrás de una situación y con unos sistemas que no son los que adecuados. no estamos preparados tampoco. Otro tema, Antonio. Pasamos de los aplausos a las 8 de la tarde, los héroes de los sanitarios, de los médicos, a vuelta a las agresiones. Y Málaga, una de las provincias, creo que por detrás de Sevilla solo, donde más casos se dan. Bueno, yo creo... Tema agresiones físicas y verbales, que Sí. hay que poner el acento Bueno, en que hablamos también sí. de falta de respeto, de gritos, Sí, etcétera. sí. Y bueno, y tenemos la nueva agresión, que es la de los medios, la online, la de las redes sociales. Ya. Vamos a ver, eso no va a desaparecer. Nuestra sociedad... Pero bueno, es una pena, ¿no? Sí, es una pena, claro que es una pena, claro que sí, es una pena antes y una pena, pero claro, no todo el mundo. Mira, hay una cosa que con el tiempo que llevamos aquí, que llevamos luchando y denunciando todo el tipo de agresiones, hay un perfil, hay una sociedad, una parte de la sociedad que no tiene normas para su vida cotidiana, pues cuando llega a cualquier sitio tampoco tiene normas. Y si no se le da o lo que él cree que hay que darle, pues te monta un pollo y puede salir por una agresión física o puede salir con un verbal, ¿no? Tú fíjate. Pero para eso la administración ha dado de verdad pasos para paliar este tema. Sí, eso tenemos que reconocerlo, que la nueva administración ha dado buenos pasos, a pesar de estar con una situación que ha tenido que dirigirse todo para el tema de la pandemia. Pero a pesar de eso, se han hecho avances. No todos, porque aparte esto tiene varias patas, esto no solamente es la empresa, después también tiene que ser la fiscalía, tiene que ser los jueces, es decir, esto es de todo, la fuerza de seguridad también tienen que saber y coordinarse, porque ya te digo, si falla algo de eso, pues al final no se hace nada, pero ya te digo, se están dando los pasos y voluntad hay. Lo que pasa es que, claro, después de tanto tiempo de dejadez, porque no parecía que era gratis el poder insultar a cualquier sanitario, pero yo te digo, a cualquiera, ahora hoy ya se empiezan a sufrir un poquito las consecuencias. Nos quedan pocos minutos, pero bueno, ya estamos ya en la actualidad. ¿Cómo veis lo que está pasando ahora? Bueno, la esperanza en la vacuna, en que haya capacidad para vacunar a la gente rápido, porque si no... Bueno, lo primero es que llegue la vacuna. Claro, por eso. Porque podemos ponernos todos en fila, pero si no hay vacuna... Hombre, que llegue la vacuna, por supuesto, que tengamos un elenco de vacunas para todos los estamentos y edades y todo. Y con miedo, pues bueno, pues eso, de que nos vuelvan a dar un poquito de apertura y que volvamos otra vez a los 1000 contagios diarios, superemos eso. Así que es verdad que cuando nos cortan la salida y las relaciones, esto es así, es por estar y convivir y estar sin protección y no llevar las medidas de seguridad que todos sabemos, que nos las han explicado por activa y pasiva. No me puedo despedir sin preguntarte por hace poco veíamos a Juanma Moreno en el hospital de Estepona. No me puedo despedir sin preguntarte por el tercer hospital. El tercer hospital. Bueno, el tercer hospital. El nuevo hospital. Yo que siempre lo he llamado, ahora yo siempre irónicamente le he dicho que era el nuevo Carlos Haya, hay que decir el nuevo regional, porque no es un nuevo hospital, se va a trasladar, veremos a ver si también conservamos parte de esas camas, porque el recurso, ya te digo, no lo va a dar todo. Hombre, parece ser que, bueno, quitando los problemas de licitación que hay o de proyectos, pero por lo menos algo avanzar. Es verdad que, pero claro, que la pandemia no ha trastocado todo. A mí me sigue sorprendiendo, aparte de los dineros, que me imagino que se estarán dejando de otros lados para hacer todo lo que se está haciendo, porque se están gastando dinero, porque ahora también se licite o que haya salido lo del tema del Costa del Sol, ese otro esqueleto allí que lleva, ya no me acuerdo los años que llevaba, y la necesidad de más camas y de mejores servicios a una población tan grande como la del Costa del Sol. Pues ya te digo, ilusión, pues sí, ilusión, sí. Lo que pasa es que no sé si nos quedaremos sin recursos económicos. Esperemos que no. Y podamos verlo, ¿no? Esperemos verlo. Pues Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, muchísimas gracias
por habernos dedicado este rato en el que hemos recordado, ¿no?, desde la perspectiva del Sindicato de los Facultativos de Málaga, lo que ha sido este año 2020, ¿no?, el año pues marcado, ¿no?, por el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, pues ya saben ustedes dónde estamos, ¿verdad? En el Hospital Regional, el Hospital General de Málaga, el Hospital Carlos Haya, conocido por todo el mundo. Así, estamos con Belén Navarrete, ella es enfermera del hospital y además es una de las impulsoras de una iniciativa muy bonita que ha llevado pues, a que esos pacientes, muchos de ellos de COVID, que tienen que estar mucho tiempo ingresados, pues tengan un poco de aliento, ¿no? Porque desgraciadamente os habéis encontrado en esta pandemia que los familiares pues no pueden a lo mejor venir a visitarlos, ¿no, Belén? No pueden todo el tiempo que necesitan los pacientes y bueno, hay un plan de humanización porque se puede visitar en un momento de que el paciente está muy grave, pero la mayoría de los ingresos el paciente está totalmente solo, acompañado por el personal. Háblanos de esa campaña, cómo surge la idea, cómo la ponéis en marcha. Pues nosotros empezamos a recibir pacientes a finales de febrero del 2020 y ya en Madrid había muchísimos casos y muchos ingresos. Y cuando empezamos a recibir los primeros pacientes veíamos que los pacientes tenían un miedo tremendo porque era una enfermedad totalmente nueva, habían escuchado que habían fallecido muchos en Madrid, en China, Italia, y las personas mayores se desorientaban, que es normal en la edad, y entonces cuando me llegó esta iniciativa por los compañeros de Madrid, que la iniciativa es de ellos, me hice eco y me di cuenta que lo que necesitaban nuestros pacientes era una carta solidaria, una carta anónima, dando cariño, dando ternura, dando compañía, empatizando con su sufrimiento, y ya me ayudaron a poner en marcha la iniciativa para que toda Málaga supiera del correo electrónico para mandar las cartas. Hemos visto cómo, bueno, además de hacer vuestra labor asistencial, vuestra labor sanitaria, habéis tenido que hacer también pues, esa labor humana, que la hacéis siempre, pero en este caso yo creo que más, ¿no? Porque era todo tan caótico, ¿no? Era todavía tanta incertidumbre que ya una persona cuando está enferma ya de por sí pues tiene miedo, pero claro, una enfermedad tan desconocida. Nosotros en nuestro servicio, los pacientes en enfermedades infecciosas, son enfermedades que pasan mucho tiempo de ingreso y estamos acostumbrados a que los pacientes mínimo puedan estar un mes ingresados por el tratamiento. Pero como tú bien dices, era una enfermedad y sigue siendo una enfermedad todavía que se está estudiando, se sabe un poco más, gracias a Dios, y los pacientes lo pasaban y en este año lo siguen pasando muy mal. Y para nosotros, nuestra vocación nos lleva a ocuparnos del plan integral y todas las facetas de lo que es la persona, la integridad de la persona, no solamente en el plano físico, sino también el psicológico, el espiritual, y veíamos que esa parte está carente, ya tienen carente, ¿no? Háblanos de esas cartas, porque bueno, nos has traído unas cuantas para enseñarnos, para mostrarnos un poco cómo son. Vemos que hay dibujos de niños, cartas que por la letra pues se adivina que son de gente más jovencita, de gente más mayor. Remitentes hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Te puedo asegurar que para nosotros es una medicina leer las cartas. Nosotros también necesitamos de vez en cuando ese cariño, ¿no? Sobre todo para nuestros pacientes. Y las cartas empezó por la prensa, o sea, el correo electrónico empezó por la prensa, y en 24 horas puedo recibir 700 correos. Pero lo sorprendente ya no es solamente el número de cartas, lo sorprendente es de dónde vienen las cartas, porque yo hice un llamamiento para que los malagueños escribieran cartas, pero es que no viene de solamente Málaga capital y provincia, viene de toda Andalucía, de toda España. Me ha llegado hace poco una carta de Canadá, una de Alemania, una alemana, señora alemana, que ha aprendido español y me dice, perdón por mi gramática, digo, Dios mío, la gramática es mejor que la mía.
En la primera ola recibí cartas de unos estudiantes japoneses que aprendían español y también pidiendo disculpas por la gramática y unas palabras de cariño, que yo era con el portátil en casa para imprimir y aquí trabajando con las compañeras, las lágrimas saltadas. Mujeres que han sufrido violencia de género. Yo siempre, a todo el mundo que me pregunta, digo que las cartas sacan lo mejor de uno mismo. No solamente hace un bien al que lo recibe, sino al que lo escribe. Antes de ayer recibí un correo de un monitor de un centro de menores, tutelado de la Junta de Andalucía. Y quería que su alumnado y sus jóvenes, que le estaban explicando lo que es ponerse en la piel de la otra persona, sintieran el sufrimiento de los pacientes. Yo, imagínate, delante del portátil cómo estaba. No podía, me estaba secando las lágrimas para poder imprimir, porque digo, qué bonito, porque ese efecto no lo esperábamos, ¿no? El bien también que le está haciendo Claro. al que lo escribe. Te voy a contar una cosa, el otro día estuvimos haciendo una entrevista en la Cruz Roja y precisamente nos contaron, porque les decíamos que íbamos a venir a hablar contigo, y nos contaban que ellos dentro de los cursos que tienen de proceso de alfabetización están también escribiendo cartas. Sí, la Cruz Roja nunca ha dejado de mandar cartas, tanto a todos los talleres de menores, de madres con sus hijos que vienen refugiados, y los mismos, las mismas familias cuentan su experiencia para que el paciente vea en el sufrimiento en que están o han pasado ya y que de todos han salido. O sea, lo que es la superación a los problemas, ¿no? Y es muy bonito, la generosidad de todos escribiendo cartas. ¿Recuerdas alguna carta así que te haya emocionado, que te haya llamado la atención, porque sea curiosa? Una chica de 43 años que está en su casa. O sea, aunque lo recordase no lo puedo decir, pero no lo recuerdo, con esclerosis múltiple en la cama, y le ayudaron a escribir una carta. Me dijo, me están ayudando a escribir esta carta, pero quiero mostrar mi sentimiento, mi ánimo y mi empatía con el paciente que está sufriendo, y que gracias a los médicos, a la enfermería, a las limpiadoras, a los celadores y a la sanidad que tenemos, vais a volver a vuestra casa. Os mando mucho ánimo, yo todavía estoy superando mis dolencias, todos los días digo adelante, y llegó mi marido y dice, ¿qué te he hecho? ¿Estás enfadada conmigo? Y digo, no, estoy llorando porque mira qué carta más bonita. Claro, qué lección. Claro. Y otro chico de 20 años con una leucemia que estaba en tratamiento, y no te puedes ni imaginar cuando repartimos ese tipo de cartas en los pacientes, cuando leen que están pasando por un proceso oncológico y le dan ánimos al que está ingresado. Claro. Es un momento maravilloso, de verdad, muy bonito, un momento muy bonito. Belén, afortunadamente la presión hospitalaria está descendiendo, estamos ya bajando de esta tercera ola, hay que tener muchísima precaución todavía, pero hay gente que sigue hospitalizada. Yo quiero que tú puedas lanzar un mensaje a esas personas que nos están escuchando para que sepan que pueden continuar enviando estas misivas, porque hacen muy bien, reconfortan mucho, ¿no? Mucho. Yo lo único que digo es pues lo mismo que dicen las autoridades sanitarias. Aunque estemos vacunados, aunque nos vacunemos, hay que tener muchísimo cuidado, seguir con el lavado de manos, con la mascarilla, seguiremos teniendo pacientes con COVID-19 y ser muy prudentes, ser muy prudentes, porque a cualquiera nos puede pasar, entonces hay que tener mucho cuidado. Háblanos un poco de ti, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la enfermería? Uf. Llevo en el servicio 27 años. 27 años, madre mía. Y terminé, yo creo que llevo 28 años que terminé. Y si no me falla la memoria. Y empecé aquí, estaba la pandemia del SIDA, recién inaugurada
llevaba poquito tiempo inaugurada el servicio de enfermedades infecciosas especializada para pacientes con SIDA, pero yo he visto mucha gente morir, Marta, pero como esta pandemia... Nada, ¿no? No hemos vivido nada igual. No hemos vivido nada igual. En la otra pandemia, en la del SIDA, los pacientes estaban con sus familiares, desgraciadamente morían gente joven, pero ahora en esta pandemia han muerto muchas más personas en menos tiempo, a todo tipo de personas, tanto jóvenes como mayores, y lo más doloroso que nosotros hemos estado viviendo es la rapidez con que empeoran, una rapidez brutal y sin que le coja a un familiar la mano. Ese ha sido para toda la enfermería antigua, nos ha costado trabajo asumirlo. Imagino porque que no también, podíamos comparar. imagino que también tendréis un sentimiento de dolor, de ira, como de impotencia, De ¿no? impotencia es la palabra, ¿no? de impotencia. Por eso te digo que las cartas están siendo para nosotros, el recibirla y poder repartirla, una medicina. Y cuando alguien se acuerda de nosotros y le despedimos en el alta, hacemos una fiesta. Sea la hora que sea, hacemos una fiesta. ¿Tú crees, Belén, que la gente de fuera, los que estamos fuera, somos conscientes de verdad de la magnitud de lo que es esta pandemia? No, pero ya lo que tenemos que hacer es, cada uno en su ámbito, familiar y de amistades, decir que hay que distanciarse, que hay que disminuir los cafelitos, las comidas, hay que disminuir todas las relaciones sociales. Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo, no solamente sanitario, sino todas las personas que somos responsables y tenemos sentido común, no hace falta ser sanitario, pues decir a las amistades o a la familia, no es necesario ahora mismo reunirse. Ya tendremos tiempo de reunirnos. Ahora mismo lo más importante es la salud y atender todas las recomendaciones que nos dan. Todos estamos leyendo y escuchamos en la prensa todas las recomendaciones. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Yo creo que todos lo sabemos ya. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves en imágenes, en la tele o lees estas personas negacionistas que niegan que haya un virus? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza, tú que estás aquí en primera línea? Me da pena. No podemos hacer nada. Yo puedo hacer algo en mi entorno, pero ¿qué vamos a hacer? Si es que hay gente irresponsable para todo, incluso para esto. Cuando ve a alguien de la familia que su abuelo o su tío mayor está enfermo y no sabes tú dónde se ha podido contagiar, pues, ¿qué vamos a hacer, no? No podemos criminalizar a nadie, porque primero nosotros somos sanitarios y también cuando alguien es irresponsable para cuidarse la salud y ha llegado al hospital con otra enfermedad por culpa de que ha tenido actos irresponsables, ¿no?, sobre su vida y su salud, vamos a atenderlo igual. O sea que nosotros no vamos a cambiar. Pero bueno, que sí, que hay días que nos pilla de bajón. Sí, nos pilla de bajón. Mira, la última vez que estuve yo aquí Mentiría. fue hace mucho tiempo, porque fue todavía cuando escuchábamos los aplausos estos a las 8 de la tarde, que os poníais vosotros aquí, que venía policía, venían bomberos, se veían a todos los vecinos fuera y vosotros decíais que sí, que muchas gracias, pero quedaros en vuestra casa, ¿no? El mejor aplauso que nos podéis dar es ser responsables, ¿no? Sí, no. Antes de las Navidades hemos tenido un poquito de bajón y hemos dicho que no queremos aplausos, que la gente sea responsable, por favor. Claro. Pero ya está, lo vuelvo a repetir, es nuestra vocación y vamos a atender a todo el mundo igual y vamos a intentar que el máximo número de personas pueda irse a su casa y están haciendo un esfuerzo tremendo, tanto médicos como celadores, limpiadoras, auxiliares,
todas las categorías. Un esfuerzo tremendo. Y la dirección de sanitarias, ¿no? Porque Eso te iba a decir, porque, corriendo bueno, es todo de un día para otro correr. Eso te iba a decir porque, bueno, sin duda esta crisis ha puesto en jaque el sistema sanitario, bueno, Sí. no solo de aquí, sino de todo el mundo, ¿no? Se han tenido que hacer cosas pues deprisa, corriendo, incluso ahora estamos viendo cómo se están reconvirtiendo, se están creando circuitos diferenciados en los hospitales, en los centros de salud, para Que irnos... no es fácil. No, por no supuesto, es fácil, claro. pero se está haciendo de una rapidez brutal. Nos queda poquito tiempo, pero estamos en plena campaña de vacunación y bueno, pues se espera también que esto pues al menos pues consiga, ¿no? Que aunque la gente, queremos aclararlo, se pueda seguir infectando, ojo que eso no es la panacea, sí, hay que tener cuidado, sí. Pero que al menos, por lo menos, pues no nos tengamos que despertar cada día escuchando pues que ha fallecido gente, ¿no? por el COVID, ¿no? Que puedes, por favor, como profesional también lanzar un mensaje para animar a esas personas que a lo mejor pues tienen miedo, que también es muy lógico, ¿no? Que se puede tener a la vacuna. De la vacuna, que es algo seguro, ¿no? Que está aprobado, que si no una vacuna no está en el mercado si no está aprobada. A ver, yo me he vacunado, soy asmática. Hay gente que tiene miedo porque es asmática, yo soy asmática, me he vacunado, aquí estoy sana, no me ha pasado absolutamente nada. El brazo sí me dolía muchísimo, como cualquier vacuna, y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos por nosotros y por los que están alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, porque quizás la vacuna no proteja al 100%, pero es que ninguna vacuna, eso la gente no se acuerda o no lo sabe por ignorancia, ninguna vacuna protege al 100%. Si es verdad que hace que mi organismo pues cree una inmunidad, ¿no? Haga una inmunidad frente al SARS-CoV-2. Y si entra en mi organismo el virus, puede que tenga o síntomas leves o no tenga síntomas. Nada más. Pero que aquí estoy y que cuando mi familia, ay Belén, que eres asmática, ¿cómo está? Toda mi familia, claro. ¿Cómo está? Todo el día preguntándome, tranquilo, estoy bien, solamente me duele el brazo. En la segunda decían, la segunda es peor, en la segunda no me he enterado. O sea, nada. Es verdad que ha habido gente con fiebre, pero es que en todas las vacunas hay efectos secundarios. Sí. Es mucho mejor esos efectos secundarios que tener la enfermedad COVID-19 con una neumonía bilateral. Eso a los 24 horas los efectos adversos se van. Belén, por último, no, aunque insistamos, pero tú que eres una persona que estás ahí en primera línea, que has visto cómo personas muy jóvenes, sin patologías anteriores, con todo esto sí queremos, por favor, que la gente lance ese mensaje, tú que lo has visto todo esto, que lo has tenido que ver desgraciadamente, que hay que tener mucho cuidado, que incluso gente que lo supera se queda con secuelas, que está el COVID persistente, que hay muchísimas cosas sí. y que hay que tener de verdad muchísima precaución. Y ya con eso, pues si quieres, te dejamos que continúes con tu trabajo. Que tened cuidado, por favor, todas las personas, sean de la edad que sea. Yo explico un ejemplo sencillo. Cuando he ido a tomarme un café a una terraza, me he dejado la mascarilla y me la he quitado para tomarme el café. Cuando he ido con mi marido a un restaurante a comer, cuando ha venido la comida, me he quitado la mascarilla, he comido y me la he vuelto a colocar. Yo veo gente en las terrazas que están, después de terminar de comer, sin la mascarilla, hablando con sus amistades o con sus familias. Entonces, ese error a la hora de actuar quizás lo hacen por ignorancia. Cuando terminamos de comer, cuando terminamos de beber, la mascarilla puesta. Ese ejemplo es muy sencillo y todo el mundo que se lo he explicado así lo entienden. Claro. Este verano me regañaban porque estaba en la playa yo con la mascarilla. Nunca está de más, protegerse nunca está de más. Belén Navarrete, muchísimas gracias, por atendernos. Enhorabuena tanto a ti como a todo el equipo por esa iniciativa de las cartas solidarias para los enfermos de COVID-19 y os deseamos lo mejor y que esto pase cuanto antes. Ojalá, muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias, Belén. Buenos días. ¡Hombre! ¿Qué tal? Desde que no nos vemos, ¿cómo se encuentra? No, hija, hoy estuve
que me alegro, hija. ¿Tú estás pasado todo este tiempo atrás? Es que 3 noches atrás estaba usted muy malilla. Pues me alegra mucho de que esté respirando mejor Me he quitado el reservorio y ya está con gafas nasales. y ya estoy mejor, hija. Bueno, mira, le traigo unas cartas que los malagueños me están mandando al correo y las compañeras estamos repartiendo a todos los pacientes. Mira qué cartas más bonitas. De ánimo, hay cartas de niños. Todavía no han llegado los dibujos de los niños, pero Puedo leer porque yo no. ¿quiere que se la lea yo? Que los pitidos de las máquinas sean el cantar de un pájaro que no recuerda la melodía de su canción. Y se ríe y te ríes con él. Y vuelas. Y mientras vuelas y sueñas, ánimo. Que esto también pasará. Esto es una carta Sí, para leerlo. que él es un psicólogo terapeuta de familia. Yo se la doy y al que no es creyente, pues palabras de ánimo y nada más. Mañana recuérdame que vengo de tarde-noche y nos vamos juntos al rosario. ¿Vale? ¿No te importa? No, que va. Así. Bueno, pues estamos en la sede central de Cruz Roja Málaga, aquí en calle Ollerías, y estamos con Beli Páez, que ella es responsable de todo lo que son los temas sociales, de intervención social de Cruz Roja en Málaga y provincia. Beli, muchísimas gracias por invitarnos. Encantada de estar con vosotros. Bueno, te diré que yo conocía la sede, está aquí en pleno centro, pero este rinconcito es la primera vez que vengo, ¿eh? Se está aquí muy bien, está muy agradable este patio que tenéis aquí, ¿no? Sí, lo tenemos habilitado, bueno, lo teníamos habilitado para que estuviesen aquí las mamás esperando con los niños a ser atendidas, pero bueno, con la situación actual, las citas son atendidas con cita previa y ahora mismo no tenemos la afluencia que teníamos antes de personas, pero sí, ha quedado acogedor y se está a gusto. En este programa, en el que intentamos hacer un poco de retrospectiva de lo que ha sido el año del COVID, 2020, no podía faltar Cruz Roja y esa labor tan importante que hacéis en muchísimos aspectos, ¿no? Para ayudar sobre todo a las personas que más lo necesitan. Sí, la verdad que sí, que echando un poco la mirada atrás ha sido un año bastante duro y complejo, porque nos preocupaba evidentemente poder llegar a todas esas personas que, como tú bien comentas, Marta, nos necesitaban, y sabíamos que además de necesitarnos era una respuesta que tenía que ser urgente y rápida, porque la situación lo requería. Entonces la verdad que nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar en ello, reestructurándonos en todos los sentidos, porque era necesario, era muchísimas demandas, muchísima atención la que teníamos que tener en cuenta y atender, y toda Cruz Roja a nivel provincial se volcó de lleno en todas las demandas que nos iban llegando, porque en esos días, en esos momentos, toda la incertidumbre era muchísima, los teléfonos estaban que no paraban, de gente solicitando acompañamiento, necesitando también que le lleváramos cobertura de necesidades básicas, todo lo que son entrega de alimentos en domicilio, porque muchos de ellos se quedaron sin redes de apoyo que pudieran ir a llevarles la compra o la medicación. Y la verdad que nos angustiaba muchísimo no poder llegar a esa respuesta, y nos articulamos, ya te digo, volcándonos todos los miembros de Cruz Roja en todos los niveles a dar esa respuesta. ¿Cómo habéis podido cubrir esa demanda? Porque no hay que olvidar que Cruz Roja tiene una red muy importante de voluntarios, Sí. Pero claro, han sido unos meses que mucha gente pues tenía miedo, ¿no? Y bueno, y personas también voluntarias que a lo mejor pues por su condición física, por su salud, pues a lo mejor no han podido ayudar todo lo que hubieran querido, ¿no? Sí, la verdad que ha sido así, que no nos dejamos de sorprender de la calidad humana de todo el voluntariado que forma parte de Cruz Roja, y no han sido pocos, han sido cerca de 1.300 voluntarios que han estado ahí a pie de calle con nosotros. Evidentemente hemos cuidado muchísimo el tema de las medidas preventivas con ellos y con las personas que atendían. Se han hecho formaciones incluso en COVID-19, eran todo en formato online, con lo cual era muy asequible y muy rápido, y todos ellos tenían el material necesario para intervenir y para aportar su granito de arena. Y era increíble ver cómo, ante toda esa situación de miedo, que era miedo realmente,
eran ellos los primeros que decían, oye, ¿qué necesitáis? ¿Dónde voy? ¿Cómo puedo ayudar y cómo puedo apoyar? La verdad que sí. Beli, por recordar un poco, por estas fechas hace un año, bueno, pues ya veíamos que esto del COVID no era una cosa de China, sino que ya había llegado, pues desgraciadamente, para quedarse. No éramos todavía conscientes, yo creo, de la magnitud de la crisis, ¿no?, tan grande, ¿no?, sanitaria y económica también, hay que decirlo, que nos iba a traer este virus. Pero tu experiencia personal, ¿cómo recuerdas tú estos inicios? ¿Cómo los recuerdas? Bueno, pues la verdad que fue una vorágine. Fue una vorágine en el sentido de muchísimas horas dedicadas a ese trabajo, a intentar dar entre todos respuesta, a planificar y organizar cómo intervenir, porque había que hacerlo con esas medidas de seguridad para todo el mundo, tanto para nuestros equipos como para las personas, como ya te digo, intentando evidentemente atender el máximo posible, porque ya te digo, las centralitas no daban abasto, las demandas a todos los niveles tampoco cesaban de llegar y la verdad que eran horas y horas. Estábamos totalmente extenuados, cansados, pero es verdad que también al mismo tiempo nos apoyábamos en eso, en que afortunadamente estábamos consiguiendo dar respuesta. Es cierto que todo esto ha sido gracias a la colaboración y el apoyo de la Administración, que también ha estado ahí y hay que resaltarlo. Hemos cerrado muchos acuerdos de colaboración con ellos a nivel provincial, como el Ayuntamiento de Málaga, el de Mijas, por ejemplo, el de Benalmádena, y gracias a ellos hemos podido llegar a dar cobertura a estas necesidades básicas a muchas familias que se han visto pues afectadas por la situación de la pandemia. Y la verdad que ha sido muy gratificante. Al mismo tiempo teníamos que ir un poco reestructurándonos nuevamente, porque cuando teníamos un poco la cobertura de necesidades básicas atendida, de repente nos dábamos cuenta que también había una necesidad muy imperiosa de atender a los niños que están en dificultad social con el apoyo escolar, entregándoles tablets, la conexión, porque las familias en riesgo de exclusión pues carecían de todos estos recursos. Y ahí también hemos estado, y la verdad que es muy gratificante. Nuestro plan de empleo tampoco ha cesado en el empeño de seguir trabajando esa línea, que además también es súper importante y que, como tú también comentabas, pues evidentemente es una parte que se ha visto muy afectada. Y el plan de empleo también ha estado colaborando, haciendo pues toda esa información y orientación laboral a todas las personas usuarias del plan de empleo de Cruz Roja, y no han cesado de intervenir con ellos en ningún momento. Todo formato online, evidentemente. Hemos tenido que reconvertirnos y hacer una inversión a nivel tecnológico en todos los sentidos, ya no solo de recursos, sino de formación. Nos hemos puesto todo al día en todas las aplicaciones que hay por haber y la verdad que bien en ese sentido. Yo creo que ahora, mirando un poco de tiempo atrás, ese esfuerzo y esas horas y esa dedicación merecen la pena. Y lo que sí tenemos en cuenta hoy día, que no podemos tampoco olvidarnos que la situación actual es complicada y que debemos seguir alerta de toda esta situación, de que de mañana y dentro de una semana tampoco sabemos cuál va a ser el posible escenario al que tenemos que enfrentarnos. Sí, de hecho, vosotros, bueno, además de las acciones que hacéis, que son muchísimas, ¿no? También una de las cosas importantes es también el trasladar, ¿no?, a la población la importancia, ¿no?, de vacunarse, de continuar con esas medidas de prevención. Sí, de hecho ahora hemos comenzado, creo que fue el día 15, una campaña nacional en colaboración con el Ministerio de Sanidad para informar y sensibilizar sobre la campaña de vacunación para la COVID-19, donde evidentemente daremos una información de todo lo que son los beneficios de la vacunación, el colectivo, los colectivos vulnerables y, como tú bien comentas, seguir insistiendo en que aunque eso esté ahí y que tiene sus beneficios y su reporte, no debemos de olvidar las medidas preventivas que tenemos que seguir teniendo en cuenta y utilizando en nuestro día a día. Un año duro, un año muy duro, sobre todo para las personas pues más vulnerables, ¿no? Es la realidad, porque al principio yo recuerdo algunos titulares que decían esto de pues las consecuencias del virus son iguales para todos, esto golpea igual. No es la realidad, vosotros lo sabéis muy bien. ¿Nos puedes contar alguna historia así que tú recuerdes?
Sí, bueno, realmente historias pues hay muchas, a lo mejor las más significativas y en relación a lo que tú comentas, es cierto que la situación no ha golpeado a todo el mundo de la misma manera, que donde había una situación crítica y complicada, el confinamiento y la situación de por sí lo ha agravado y hemos tenido a lo mejor casos muy delicados pues, de violencia de género o de personas que estaban en una situación de calle que evidentemente lo han pasado muy mal y han tenido que recurrir a nosotros pues, para ser atendidos de un día para otro con un aviso de que estamos durmiendo en un coche, que por favor no tenemos para comer ni dónde quedarnos más allá de este coche. Estamos hablando, Beli, perdona que te interrumpa, de personas que nunca se habían visto en la necesidad de tener que pedir ayuda para dar de comer, por ejemplo, a sus hijos. Exacto. ¿No? Sí, que de repente pues le cortaban el empleo y se veían mientras tanto sin saber todavía cómo iban a terminar el tema de los ERTE o de las prestaciones, y en ese momento se encontraban en un limbo total y absoluto, o de personas que se dedicaban, que todos somos conocedores, a una economía sumergida o una venta ambulante, que ya han tenido que cerrar sus puestos y evidentemente su economía no le permitía tener ese colchón que a lo mejor otras personas sí pueden tenerlo, y se encontraba con que de un día para otro no tenían nada para seguir alimentándose ellos y sus propias familias. Hay que decir que gracias a Cruz Roja y, bueno, y a otras muchas entidades que también, pues la verdad, esta pandemia ha sacado también lo mejor, ¿no? de nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, pues se ha conseguido que muchos niños pues hayan ido los Reyes Magos a visitarles, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Sí, porque la verdad que dentro de la situación también éramos conscientes de que había cosas que teníamos que seguir manteniendo y que teníamos que seguir apostando por ellas. Evidentemente reinventándonos y dándole todas las medidas de seguridad posibles, pero por ejemplo la entrega de juguetes era necesario mantener, y esa ilusión para tantos niños, pues la verdad que con la colaboración de todas las empresas que colaboran con nosotros y de todo el voluntariado que está ahí haciendo la campaña, se consiguió atender muchísimos niños a nivel provincial y darle esa ilusión por el Día de los Reyes. ¿Cómo ha sido también este año la incidencia en los pequeños municipios, en los pueblos de la provincia? Porque muchas veces nos centramos en la capital, pero bueno, vuestra margen de actuación es de toda la provincia. Me gustaría saber también cómo se ha vivido en estos pequeños pueblos. Pues la verdad que ha sido significativo que anterior a esta situación pues no observábamos una demanda en esos municipios, como tú bien comentas, pero es cierto que al estar muy limitada la movilidad y la interacción entre las redes vecinales, que es verdad que en esos ámbitos funcionan muy bien, pues no han demandado ayuda, porque se han visto abocados a eso, que no tenían a nadie a quien recurrir. Realmente, y por suerte, como tú bien conoces, pues Cruz Roja tenemos una red amplia de asambleas locales, y gracias a eso hemos podido dar cobertura a muchos otros municipios y pueblos y gente que estaba incluso en pequeños territorios instalados, y poder dar respuesta a esos casos. Comentábamos que bueno, la solidaridad de los ciudadanos ha sido fundamental en esta pandemia, de eso vosotros sabéis mucho. Sabemos también que son muchas pues las empresas que, pese a que bueno, que a lo mejor no han subido beneficios, o que bueno, que a lo mejor no han cerrado un año con muchas ganancias, pero que han seguido manteniendo ese compromiso que tienen con vosotros todos los años, sí, a la hora de destinar fondos o de emplear personas que les hace falta. De hecho han sido muchas, como tú comentas, Marta, muchas empresas las que han seguido colaborando, y bien ha sido pues con donaciones en especie o donaciones económicas, y gracias a ellas hemos podido dar cobertura a necesidades básicas, o bien a través de empleo, como tú comentas, con formación y con inserciones laborales. Es verdad que hay que resaltar que todas estas empresas han hecho una gran labor, y es de agradecer, y que entre ellas puede destacar Hipermercados Carrefour, Mascón, Fundación Unicaja, Mercadona. Todas ellas han aportado, y gracias a ellas hemos podido contribuir a muchas de estas necesidades.
vosotros también una buena parte, ¿no?, de vuestros fondos para ayudar a los demás, que son necesarios lógicamente, vienen por los socios. ¿Cómo ha sido el tema de los socios en este 2020? ¿Habéis notado que han subido, han bajado, se han mantenido? Pues la verdad que afortunadamente no dejamos de sorprendernos, y cuando hablamos de la solidaridad de la ciudadanía sigue estando ahí y sigue demostrando su realidad y su apoyo a actuaciones como la nuestra, y se han mantenido, incluso se han incrementado y se han venido a preocupar directamente. Oye, que conozco de vuestra labor, quiero estar con vosotros ahí. Y la verdad que se agradece muchísimo poder seguir contando con todas estas personas que están como socios de Cruz Roja Málaga. Para las personas que nos están viendo, Eli, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Pues afortunadamente en Cruz Roja Málaga contamos con multitud de formas en las que se puede colaborar. Lo digo así porque es verdad que es muy enriquecedor poder decir, bueno, si yo tengo tiempo y quiero colaborar como voluntario, como voluntaria, puedo hacerlo. Si soy una empresa, puedo colaborar también de un modo u otro. Si además puedo hacer una colaboración a través de una mensualidad y una cuota, me puedo hacer socio. Las posibilidades son muy amplias. Entonces, todo aquel que la verdad que tenga interés y que quiera seguir estando con nosotros, pues nada más que tiene que acercarse y pedir la información y le detallamos todo lo necesario. Bueno, ahora estáis, recordamos, en Cayo Llerías, una de las sedes, la sede central, aunque hay varias por otros puntos de la ciudad, pero sí, la sede central aquí en Cayo Llerías, al lado del Centro Cultural Provincial, pero estáis que prácticamente ya os vais a mudar, ¿no? Me decías, no sé si se puede adelantar. Sí, además que estamos todos muy contentos de poder ver ya que se acerca el momento de poder tener nuestra nueva sede, y la verdad que estamos muy ilusionados. Esperamos que, si todo va bien y la fecha y los compromisos se mantienen, para septiembre probablemente ya podamos estar allí. Pues muchísimas gracias a vosotros, y gracias sobre todo a la labor tan importante que hacéis, y sobre todo a través vuestro, pues a todas esas personas voluntarias, empresas, socios que con su generosidad hacen posible que podáis vosotros a su vez pues ayudar a quien más lo necesita, y más en este año tan duro, ¿no? Pues sí, no me quería despedir sin aprovechar ese agradecimiento tuyo. Al contrario, es decir, agradecer a vosotros en primer lugar que nos deis la oportunidad de poder comentar y tratar todo lo que hemos trabajado dentro de todo este plan de acción de Cruz Roja Responde durante toda esta situación del COVID-19, y de agradecer evidentemente la colaboración de todas las personas, pues bien en calidad de voluntarios, de empresas o de socios, que hayan estado ahí con nosotros y que necesitamos que sigan continuando estando ahí y que se queden con nosotros porque lo necesitamos ahora más que nunca. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Beli Páez, responsable de todo lo que es acción social de Cruz Roja Española aquí en Málaga. Gracias a ti, Marta, un placer. Con esta entrevista nosotros ponemos el punto y final de este programa, pero recuerden que el próximo jueves volvemos con salud y bienestar en un programa dedicado a esa retrospectiva, un año de la erupción del COVID-19. Hemos aprendido a elegir lo que es importante: la solidaridad, la dignidad, la compañía frente a la soledad. Gracias por elegir quedarte con las personas más vulnerables. Gracias por quedarte con Cruz Roja. Hazte socio o socia y diremos a más personas: me quedo contigo.